Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a ir directo al grano con un tema fascinante. ¿Cómo hacemos que esos datos digitales, ya saben, esos valores discretos, se transformen en señales físicas continuas en el mundo real? Y ojo, vamos a hablar de componentes electrónicos reales, nada de quedarnos en simulaciones por software. Así que vamos a desglosarlo. Para arrancar, planteemos la gran interrogante que todo estudiante de ingeniería, que todos nosotros enfrentamos en algún momento. ¿Cómo se comunican los sistemas digitales con el mundo físico? Piénsenlo. Sabemos que allá adentro, en el procesador, todo se reduce a unos y ceros, estados binarios súper rígidos. Pero el mundo exterior es fluido, ¿verdad? Un motor gira a distintas velocidades, el sonido viaja en ondas continuas. Entonces, ese código necesita una forma de escapar de su, prisión binaria para poder interactuar con estas magnitudes que varían constantemente. Sección 1. Generadores de función, analógicos versus digitales. Aquí la discrepancia fundamental salta a la vista. Fíjense en la línea gris suave. Esa representa una magnitud analógica continua que puede tomar absolutamente cualquier valor exacto. En contraste total, tenemos la línea oscura y escalonada, que es nuestra señal digital. Está limitada a valores discretos, rígidos, como si fuera una escalera. Y claro, para que el hardware físico funcione correctamente, necesitamos sí o sí suavizar esos bordes y traducir la señal. Pasemos a la sección 2, la modulación por ancho de pulsos, o PWM, y el famosísimo temporizador 555. Nuestro primer gran mecanismo de traducción es el PWM. Y a ver, hay que dejar algo claro desde el principio. El PWM no crea una señal continua real. Lo que hace es jugar con el ciclo de trabajo, es decir, la proporción entre el tiempo que la señal está en alto o activa frente al tiempo que está inactiva. Literalmente estamos encendiendo y apagando el voltaje digital a una velocidad tremenda. Como resultado, el componente físico ni se entera de esos saltos discretos, simplemente experimenta un promedio de esa energía. Y aquí es donde brilla un viejo conocido de todos, el circuito integrado 555. Lo podemos configurar exactamente como este generador PWM programable del que hablamos. Al variar ese ciclo de trabajo, controlamos físicamente cosas como el brillo de un LED o ajustamos la velocidad de un motor. De hecho, este es el principio fundamental detrás de las fuentes de alimentación conmutadas, logrando mantener un voltaje estable a partir de, adivinaron, una simple onda cuadrada digital. Avanzamos a la sección 3, convertidores digital analógico, los conocidos DAC. Ahora, si queremos reconstruir una onda realmente precisa, digamos para procesar audio, necesitamos un DAC. Este componente es literalmente el puente entre la computación y el voltaje físico. Fíjense, a la izquierda entra información digital pura, puros unos y ceros, y a la derecha, el DAC escupe niveles de voltaje físico que son proporcionales a esos datos. Pero, detalle importante, la salida sigue siendo una escalera. Son escalones físicos muy pequeñitos, sí, hemos avanzado muchísimo, pero la señal todavía no es perfectamente lisa. Lo que nos lleva a la sección 4, sistemas de síntesis digital directa, o DDS, y generadores de formas de onda arbitraria. Para generar esas ondas perfectas que necesitamos, los sistemas modernos usan esta técnica, la arquitectura DDS. Es como una línea de ensamblaje. Todo arranca con el acumulador de fase, que básicamente lleva el registro exacto de en qué parte de la onda estamos. Ese numerito pasa al convertidor de fase a seno, que funciona como un mapa digital de amplitud. Luego, el DAC agarra esos valores y los convierte en esos pequeños escalones de voltaje de los que hablábamos. Y finalmente, llega el paso mágico, el filtro paso bajo. Físicamente, este suavizado se logra con un circuito de filtro paso bajo activo. Usamos un amplificador operacional, algunas resistencias y un condensador, y su trabajo es absolutamente crucial. Toma esa salida dentada que nos dio el DAC, descarta sin piedad las altas frecuencias que causan esos escalones bruscos y literalmente promedia el voltaje para entregarnos una onda limpia, suave y continua. Sin este paso de suavizado, la señal seguiría siendo digital y bastante burda. Vamos a la sección 5, dosis de realidad, aplicaciones en el mundo real y errores comunes. A ver, todas estas tecnologías no son solo conceptos abstractos para un examen, están literalmente en todas partes. En los microcontroladores y sistemas embebidos con los que trabajamos a diario, estamos programando PWM constantemente para mover actuadores. En cualquier sistema de procesamiento de audio, los DAC son el corazón del sistema. En las fuentes conmutadas, los transistores están ahí cortando señales a altísima frecuencia para regular la potencia. Básicamente, todo el hardware informático moderno depende de esta conversión. Pero cuidado, hay trampas conceptuales en las que es súper fácil caer. Primero, creer que el PWM es una onda analógica continua pura. Para nada. Recuerden,
es solo una conmutación rapidísima. Segundo, cuando usamos DDS, ignorar o subestimar el filtrado es un desastre total, porque sin el filtro la señal se queda escalonada. Y tercero, y esto es clave, nunca confundan la frecuencia de muestreo, es decir, la velocidad a la que el sistema digital calcula los datos con la frecuencia de la onda analógica de salida. Son dos parámetros completamente distintos, ¿ok? Bueno, llegamos al final de este recorrido, y quiero que nos detengamos un segundo a reflexionar sobre nuestra pregunta inicial. ¿Cómo puede un sistema digital producir una señal que parezca analógica? Al final del día, la respuesta es una coreografía perfecta. Un poco de procesamiento matemático abstracto, la conversión de estados usando componentes físicos y ese toque final y crucial del alisado. Sabiendo todo esto, la próxima vez que escuchen música saliendo de su computadora o ajusten la velocidad de un motor, pregúntense, con toda esta traducción constante entre unos y ceros, ¿qué tan digital es realmente el mundo que nos rodea?